el argumento, fruto de una dilatada investigación que he dado como producto, libreto y música de mi ópera La ira del origen, cuya meta ha sido hacer que el sonido maximice el sentido de la palabra, haciendo sentir la historia a través de la experiencia artística. Estas breves reflexiones abordan el proceso creativo desde la investigación, la decantación en una historia viable, teatral, y prolongar la emoción del texto en una música que refleje lugar y circunstancias donde transiten los personajes. Historia y ficción. La novela histórica desde los tiempos de su creador, Sir Walter Scott, a principios del siglo XIX, y por ende cualquier soporte creativo, ya sea plástico, cinematográfico, dancístico, en este caso una ópera, pasa de crear de mi imaginación personajes que parecieran que han existido, a tomar personajes que han existido y darles un tratamiento imaginativo. Debemos entender que toda historia es encuentro, como dice Matthew Restal, el pasado comprende todos los encuentros, tanto simples como complejos, pacíficos y conflictivos, que han unido a la gente. La historia, como disciplina, es entonces la suma de todas las narrativas sobre estos encuentros, hasta ahí la cita. En el arte tiene la capacidad, en este caso, de establecer un encuentro entre el pasado y el presente como un algo vivo. En primer lugar, quiero compartir que al abordar el tema de la conquista y en especial sobre Hernán Cortés, me topé con la incomprensión y el desatino de más de un allegado influenciado por la leyenda negra que tanto ha entorpecido la comprensión sensata sobre el momento fundamental de nuestro pasado. Y al decir nuestro me refiero tanto al mexicano como al español. Debilitar nuestra hispanidad es caer en el juego que está socavando a nuestro común origen. Esto no podemos permitirlo. En el caso de la obra historicista, llamémosla así tentativamente, el arte no indigna el arte no indaga en los hechos para llegar a respuestas tentativas que serán relevadas por otras nuevas, sino hacer una lectura selectiva de los mismos. Pues la finalidad no es generar preguntas, sino otorgar respuestas. El arte no es lo que podría ser, sino lo que es. Antier, cuando presentó su exposición el maestro Gironella, hablaba de algo que no estoy yo de acuerdo, y no sé si está aquí, no maestro, no es lo que uno ha querido, sino lo que hay, o sea, la obra está interminada, ahí está la obra, o sea, no estoy tan de acuerdo con respecto a que he querido hacer, sino lo que he hecho, porque a veces lo que caemos los artistas cuando decimos, yo he pretendido, he querido decir, o el autor ha querido decir, no, el autor lo ha dicho con todas las letras, y si uno se equivocó o acertó, ahí está, siempre es una respuesta. Me quedé muy con eso desde ayer, no hemos tenido oportunidad de platicar, pero quería mencionar eso, o sea, yo apuesto a contracorriente a apostar por un arte sólido y dirigido a la permanencia. Sin pecar de simplista o reduccionista, he recorrido con varias de mis composiciones el doble camino de la investigación rigurosa, ¿sí? De diferenciar hechos del pasado y la interpretación sonora de este. La expulsión de los judíos de España en mi poema sinfónico Toledo, la ciudad de las generaciones, la quinta sinfonía, La luz de mayo, la sexta sinfonía, Elegía heroica, y la séptima sinfonía, Abril al alba, centradas en tres hechos históricos de la intervención francesa en México, como fueron la batalla del 5 de mayo de 1862, el sitio de Puebla de 1863 y la batalla del 2 de abril de 1867, respectivamente, o la fundación de la ciudad de Puebla en mi primera ópera, Espejo de Niebla. Al final no resta decir otra cosa que la firme convicción de haber hecho lo correcto. Ahora abordo la conquista. El dilema que me encontraba al armar la historia y con ello todos los detalles era la veracidad. ¿A quién creerle? Hasta el día de hoy continúo ya con la ópera en la fase final de la orquesta
hace más de un año, de documentarme y hundirme en un mar de contradicciones y de sólidas respuestas de los historiadores en torno de la conquista. Repito, ¿a quién creerle? Yo, un enamorado de la historia, reconozco mi empeño, tuve que decidir y tomar partido, pues una obra de arte, lo dije antes, es una afirmación. Ser prudente sirve para quedar bien en un cóctel, pero si debo emocionar en mi obra, tengo que estar convencido. Una vez le pregunté al compositor Krzysztof Penderecki si creía en el diablo al escribir su ópera Los Diablos de Ludum, a lo que me respondió: no, solo cuando estaba componiendo la ópera. La composición del autor polaco convence porque el arte así funciona, nos afirma con sus recursos. Si Penderecki hubiera hecho una investigación de las creencias del demonio en el medievo, tendríamos un tratado abierto a una cadena ininterrumpida de dudas, no una ópera, por cierto, aterradora. Tras 5 años de investigación más un año de elaboración del libreto, en que utilicé una libre combinación del lenguaje empleado en el siglo XVI con el contemporáneo, dentro de un formato de verso blanco y libre, y todo el presente año 2021 dedicado a la musicalización y orquestación del mismo, he tomado decisiones que confío son las correctas y dramáticamente viables. Entremos a los detalles. Contar lo imposible, la conquista. Para empezar, el título de la obra, La ira del origen. Ira proviene del latín enojo, pero no ayuda en nada. Pero a su vez la raíz es indoeuropea. Eis, que significa movimiento rápido elevado, algo así como pasión. El significado entonces del título es pasión impulsiva por saber el origen. ¿De quién? De nosotros, los mexicanos, y que nace de ese encuentro entre dos mundos y cuyo resultado no es otro que el mestizaje. Cortés, villano, héroe, sátrapa, genio y un millar de etcétera, es el partero, y detrás de esta armadura hay un ser humano que tomó decisiones, armó alianzas que antes de él no habían logrado fraguar entre enemigos de los aztecas, y al final todos, absolutamente todos, bailaron una zarabanda de sones. Debo dejar claro la imposibilidad de llevar toda la conquista a escena. No hay receptáculo que la pueda contener en toda su épica dimensión. No hay teatro que la pueda albergar, pero encontré un artilugio plausible. Su lejana evocación a través de breves intervenciones del coro fuera de escena, que como cortina musicales nos viste en escenarios de los mejores años del conquistador y asiente en su última hora de vida. Para hacerlo más irreal, utilizo un recurso que me da el lenguaje, pues toda la ópera está en verso. Por este medio de la concreción de ideas se maximiza en frases labradas con precisión y con el artificio que nos aleja del lenguaje cotidiano, permite hacer sentir al espectador que nada de lo que ocurre es como lo vemos o escuchamos. Estamos atrapados en el último sueño de Cortés, y con ello la selección no lo dicta un libro de historia, sino el libre flujo de ideas del hombre en el último umbral. Al inicio de la ópera, el coro lo recuerda a la leyenda negra. Llegaron de noche de un largo camino, trayendo tormenta, aullando por oro. Hasta ahí la cita, lo que nos hace pensar que será otra más de todas las obras que apoyan la versión oficial. Sin embargo, esta transcurre en una paulatina transformación que va encarnando al Cortés mito en un hombre asombrado como nosotros de la caja de Pandora que ha abierto. Dice Cortés abrumado al ver llegar cerca del final de la ópera al emperador azteca, 27 años después de su muerte, a su y el del fraile franciscano, igualmente asombrado por el giro que están tomando las cosas. No lo sé, Marqués, porque de no ser verdaderas, ni yo soy cierto. Mantener la calma y permitir que llegue la respuesta. Sueño o visión, lo dicho es cierto. Cuentas pendientes tenéis hoy. Vaciad las arcas, que la dignidad es primero.
Capitán Hernán Cortés, el juicio de la historia pesa tanto aquí, tan pesado y grande como 2 continentes enteros. Sobre Diego de Altamirano sabemos poco. Primo de Cortés y fiel adepto, lo vemos aparecer después de la conquista de Tenochtitlan como confesor de nuevo Marqués del Valle, y estará con él hasta su muerte. No es un personaje esencial, franciscano, culto e íntimo. Es perfecto para interactuar con nuestro personaje. Es mi Sancho Panza y no lo suelto. Cortés, la persona, repito. Hernán Cortés es abordado en mi obra como un hombre entre sus pensamientos y acciones. Creo firmemente que él aprovechó las circunstancias que le dio la aventura, que como eslabones fueron encadenándose retos que enfrentó improvisando soluciones. Comienza su historia con las órdenes ambiguas de Diego Velázquez y termina conquistando la capital de un inmenso imperio, aprovechando la invaluable enemistad entre aztecas y sus vecinos. Otro hubiera dado la vuelta o sucumbido, pero la combinación de temeridad e inteligencia lo encumbró. ¿Estaba consciente de todo el infierno que desató? ¿Podía dormir tranquilo con todo lo que vivió? Amó a la Malinche, mató a su primera esposa, tuvo que ver con la muerte de Moctezuma, organizó la matanza del Templo Mayor ejecutada por Alvarado, se compadeció de Cuauhtémoc. Por favor, por un momento calcemos sus espuelas y tratemos de responder si lo hubiéramos sobrevivido, sin olvidar que nuestro personaje enfrentó una época donde la crueldad era cotidiana e incluso tolerada. Psicópata o sociópata no lo era, solo un hombre que tomó a manos llenas lo que tuvo enfrente de él. Hoy sería corredor de bolsa, contraespía ruso o astronauta. En mi historia, el protagonista es un hombre viejo, enfermo y derrotado al borde de la muerte. Pero aquí ocurre algo. Se levanta el telón, vemos a Cortés en cama, rodeado de sus adeptos y al fondo 2 personas que deambulan por el jardín interior. Cambian los reflectores o la disposición de escena y aquellos extraños entran en escena. Es el mismo Cortés de pie, vestido para ir a la corte en compañía de Diego Altamirano. Este trastoque rompe con la línea de tiempo y dicta sus reglas, pues son los dos espíritus de ambos, y así, y si esto es posible, todo lo que sigue también. Ambos juegan con el significado de antiguas creencias prehispánicas, junto con algunas citas. Y si es posible, todo lo que es un diálogo entre entendidos, lo que muestra un lado poco visto del conquistador, el ex bachiller de leyes de la Universidad de Salamanca, pero también estamos ante un hombre curtido por el fuego. Bien y el mal. Roma nace fincada sobre trémula colina. Rómulo mata a Remo y su sangre germina en abrazo fratricida. Caín sucumbe a este sino por un Abel convencido, que lanza sus dardos de luz a la noche infinita y la hace estrellada. Hermana la sangre, Diego, pero también la fortuna de hacer hermano a un hombre al danzar con él sobre el fuego. Hasta ahí la cita. Tenemos pues un hombre reflexionando y no un joven repartiendo sablazos. Podemos pues entrar a la habitación sin peligro. Ante todo tenemos que entender que la ópera trata sobre Cortés y no de la conquista o de toda la historia de su tiempo. Idea tentadora, pero que por su amplitud es inviable teatralmente. El glorioso momento que le toca lidiar a nuestro protagonista, lo de Juan Luis Vives, Juan de la Cosa, Velázquez, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo o Baltasar García, se reduce ante la presencia inesperada de personajes, o más bien sus espíritus, que en tropel lo abordan de forma introspectiva, como Fray Bartolomé de las Casas, que muere en 1566, Diego Velázquez, que muere en 24, Laudatoria por Diego Ordaz, que muere en 32, es importante la fecha de muerte. Pedro de Alvarado, que muere en 1541, y Fray Juan Gínez de Sepúlveda,
73. Y buscando un punto medio, Fray Toribio de Benavente Motolinía, 69. Y el primer oidor de la segunda audiencia, licenciado Juan de Salmerón, muerto en 48. Como podrán ver, varios de estos personajes estaban bien vivos cuando ocurre la muerte del conquistador en diciembre de 1547. Dice Sepúlveda, visiblemente hartos: Fray Motolinía, licenciado Salmerón, ¿qué hacemos aquí? A lo que responde Motolinía, que ha entendido todo: calma, parece ser que somos parte de un sueño convocado, ordenado. Este lío, el licenciado Salmerón dice: así parece, unos vivos y otros muertos, pero todos en el mismo caldo. ¡Qué enredo! ¿Qué ocurre en el encuentro con los 7 primeros? Una confrontación a partir de breves frases que le llueven al conquistador, acusado de asesino y ensaltado cual héroe, un verdadero tour de force de trabajo en equipo que rodea a Cortés sin misericordia, dejando claro que ni sus contemporáneos compartían un juicio unánime a favor o en contra de él. Una vez desaparecido este enjambre furioso, nuestro personaje tiene que vérselas con otro fantasma de su bien nutrido pasado. Otro ser que evoca su fantasía dentro de su agonía, o quizá en una realidad transfigurada por las leyes no terrenas: la Malinche. La Malinche. A medida que escribía el libreto y más al ponerle música, me pasó lo inevitable: me enamoré de la Malinche. Fue un amor intenso, profundo y breve. Pues llegó Cortés y reclamó el pacto con ella hasta el fin de los días. Difiero de lo que dice de ella el doctor Federico Navarrete en el documental Malintzin, la historia de un enigma, no porque tenga o no razón sus argumentos, sino porque con esta interpretación no puedo hacer ni teatro ni música, pues no ve más que una relación laboral o de conveniencia entre el conquistador y su lengua. Cito al doctor Navarrete en el minuto 32. Hay varias novelas en que se ha hablado de romance profundo entre ellos, pero creo que sexo y amor en muchos momentos de la historia no tiene nada que ver. Y en una situación de tanta desigualdad, de tanta diferencia cultural, yo no apostaría en nada de los sentimientos ni de la Malinche ni de Cortés. Para ella, el establecer la relación sexual con Cortés era la manera de consolidar un estatus diferente al resto de las mujeres regaladas y el acercarse aún más a Cortés para cumplir el papel de intérprete que quería cumplir. Doctor Navarrete, le regalo su Malinche. Y perdonando mi pobre comprensión de la historia, la elevo en mi propio universo paralelo, ajeno a su materialismo dialéctico o algo más que la eterna lucha de clases, y la hago el amor de la vida de Cortés, la mujer más brillante que tuvo cerca, más incluso, y de eso sí hay información historiográfica, de las 2 esposas españolas del conquistador, entre otras muchas mujeres que estuvieron en sus brazos sin dejar huella, incluyendo el amante en Cuba, Leonor, madre de Catalina Cortés, y la hija de Moctezuma, quien también le dio una hija. No, lo siento, doctor Navarro, le doy a la Malinche un mayor peso en mi obra más allá de la simple supervivencia, y la corono con un aria y un dúo que eternicen a estas 2 almas que aglutinarán en el hijo que tuvieron y que bautizaron con el nombre de Martín. No lo olvide, doctor Navarrete, el nombre del padre de Cortés, lo más importante que nos dejó el encuentro entre Europa y América, el mestizaje. De esta mujer extraordinaria convertida en un fantasma que visita a Cortés, le hago decir al asombrado hombre que ve y escucha aquella mujer muerta un cuarto de siglo atrás, cito: todos se han ido, todos menos yo. Te he dado un hijo, ángel mestizo, precaria flor. Sé que es un anacronismo lo del mestizo, término acuñado en el siglo XVIII, pero se lo perdonamos porque es un fantasma. Y lo hice con esa intención. Ella más adelante nos revela una imagen que me pregunto si alguna mujer llegó a ver así a Cortés. Cántaro de aves son mis manos frías, arroyo durmiente.
Veo a Cortés blando y sin escudo, que nadie ha visto, sereno y sonriente. Sereno y sonriente, eso es, estamos ante un hombre, no un mito, un hombre contento ante una mujer que lo hace sentir cómodo. ¿Será amor? Apuesto a ello, doctor Navarrete, perdón que me esté peleando con el doctor Navarrete, digo, ahí si lo ven, manden mi saludo, y lo mando una copia también. Y punto, está como cuando preguntaba si estaba aquí el maestro Ironela, o sea, para que nunca hablo de nadie que no esté presente, bien y mal, o sea, y en este caso bien, doctor, maestro. Bueno, mis dos personajes se adoran y se humanizan. Y concluye el aria con estas palabras: cántaro de agua, son mis pasos silentes que te acompañaron firmes y leales en toda pendiente. Si algo te da consuelo, que sea mi firme voz, al ser yo la lengua que te nombre en tu cielo. Con esto a Cortés le deja poco campo de acción, por lo que le hago decir: cántaro de luz son tus manos llenas, al tocar el cielo la vía láctea besa. No es lo más brillante que dice el gran conquistador en mi obra, de eso se trata, y todavía le responde la Malinche a esto: no, solo soy la luna, lejana pero viva. Te he dado mi vida sin tapujos ni mentiras. Brillo conquistador en tu frente perlada. Hijo del gran sol, soy tu luna amada. El breve dúo concluye con una profecía, pues ellos se saben raíz fecunda de un pueblo que emerge, y con él la dura historia que hemos vivido desde aquellos días hasta el presente. Ambos dicen: solo aguarda un poco que la noche llega, cántaro de paz, el sol se aleja, el mundo al ocaso y el otro brillante llega, vestido de fiesta y sediento de penas. Cántaro de sombras, el tecolote canta una triste canción nocturna que durará hasta que nuestro último hijo muera. Carlos y Moctezuma. Este dúo tan significativo en la obra, que habla del valor más grande que dejó la conquista, que es el mestizaje, es interrumpido con el arribo del espíritu, no del fantasma, del azorado Carlos V, muerto en 1558, donde se da un ajuste de cuentas entre el conquistador y el monarca, que tantas cosas han mencionado en nuestras ponencias anteriores. Una deuda de honor de un hombre en el umbral de la muerte, y la cosa se complica cuando llega a unirse a ellos el fantasma de Moctezuma. El curo anuncia al monarca español, cito: el sonido de las trompetas en antiguo modo suenan, el emperador sin su corte con breves pasos llega, espectro no es, pues vivo queda, pero un halo de viento llena su ausencia, visita las sombras entero y conmovido, encarna su voz el león encumbrado. Hasta ahí la cita. Cortés, al ver entrar a su majestad, le dice a su confesor: Fray Diego, venid aquí que solo no puedo, testigo soy de este inesperado enredo. La primera frase del no menos asombrado emperador es esta: por senderos seguros caminando escoltado, heme aquí absorto el laberinto atado. Capitán Cortés, vos aquí en sortilegio ensartado, paz o guerra a su emperador, que está desarmado. Carlos V entra cojeando escena, su motivo característico musical, y así lo subraya: pam pim pararirarira, pam pim. No olvidemos que tenía gota. Después de recobrar la compostura y saberse a salvo en la extraña circunstancia en que se encuentra, le confiesa algo, supongo, a Cortés, que le hubiera gustado escuchar al monarca. Cito: el ensalzamiento de la fe, en cuya defensión he padecido tantos y tan grandes trabajos y menoscabo de mi salud, os ruego, don Hernán Cortés, que no me guarde rencor ante mi franqueza. Nueva peste nos embriaga, su rostro la codicia, hediendo herejía, reptando traición. Pesada cruz cargo, marqués, por la diestra herida por conjura comunera, la siniestra por turcos en sombra remota, Lutero al norte y al centro el rey Francisco, y a los pies Barbarroja. Las Indias que vos nos habéis dado han salvado al imperio, Dios pague tanta lealtad. Pero Carlos V
le tiene rencor a Cortés, quien en su tiempo era más famoso que el emperador. Dejó mal plantado a Carlos V en esta obra, no como monarca, pero evidenció su recelo al conquistador, pues su relación con Cortés fue tirante e injusta, al grado de prohibir, requisar y destruir todo ejemplar de las cartas de relación. Hago decir al emperador al final de su aria: pero sobrevivisteis, a pesar del enemigo, a pesar de nosotros. ¿Quién sois, Cortés? Una piedra en mi camino. Ahora bien, enfrentado con la otra gran testa coronada que aparece en mi obra, surge la pregunta: ¿era tan grande el emperador Moctezuma? Si medimos el grado de sabiduría y la forma como aparecen en escena, así podríamos interpretarse, pero volvamos a la visión del hombre que los evoca a todos en un ajuste de cuentas dentro de su mente, pues no olvidemos que Cortés tuvo mayor relación personal con Moctezuma que con Carlos V, y porque de algún modo le debe un doble respeto personal. Tuvo descendencia con su hija. Y también por la posible responsabilidad de la muerte de Tlatoani en 1520. Hago decir hacia el final de la ópera al emperador mexica dirigiéndose al conquistador: tensado el arco a través de infortunio, has dado en apresa al decir la verdad nacida a pesar de todo, entre abrojos y espinos, trompetas y panderos. No es la ira ni la ambición desmedida, veo la oscura morada, se va Tezcatlipoca, reirá ahora el sol, pues regresa invicta la serpiente emplumada. Lo llaman Santo Tomás. Bah. ¿Sabía Moctezuma de la deidad, que la deidad azteca se transformaría durante el virreinato en el apóstol católico? Claro que no, pero supongo que como fantasma uno puede estar al día con las noticias. Aquí me enfrenté a uno de los mayores problemas escénicos, pues Moctezuma no hablaba español, ni Cortés dominaba el náhuatl. Hacer traducir a la Malinche lo primero dicho por el monarca obligaba una doble exposición, lo que entorpecía la acción. Solución: el Tlatoani lo interpreta un actor mudo que al hablar resuena los metales de la orquesta, apoyados por las percusiones, y sobre este tumulto la voz clara y aguda de la Malinche nos canta las palabras de Moctezuma en español. Cortés, al ver al emperador, le dice: Moctezuma, amigo y hermano, un siglo nos mira. A lo que responde Moctezuma seco y un tanto distante: Señor y amigo, alma de tempestades, de mi clan vengo y al mi clan regreso, donde me mandó tu osado acero. ¿O fue acaso el tiro certero que sembró entre mis ojos la rosa viva que ciñe mi frente? Una acusación grave, que nos deja en duda quién lo mató. Cortés, tratando de defender su inocencia, le dice: ni perdón ni gloria aguarda la traición a manos de trueno, que lanza al abismo estandartes de luz en cielo sereno. No fui yo, ni Cortés, cuchillo pedernal, quien quemar la paz primero. La respuesta de Tlatoani es la de la cofradía. No ha venido a discutir esto, sino algo más importante. No olvidemos, son los últimos minutos de Cortés. La noche cae y Altamirano urge que se acabe el sueño. Moctezuma dice, firme y determinante: ambos fueron eslabón siniestro, brasas ocultas sedientas de fuego. Yo era el dique que separó el duelo. Da lo mismo ahora quién disparó primero. Le dejaré con la duda cómo concluye la ópera. Pronto la verán en escena, pero creo que es un buen golpe teatral donde ocurre algo alto, sonoro y significativo, y no es un caballo. La música, el otro componente de la palabra. Solo me resta hacer algunas observaciones sobre la forma de cómo musicalicé el libreto. En el caso de la música, su imposibilidad de contar o describir objetos o una narrativa de forma clara y puntual no resta por ello capacidad expresiva, ya que concretamente la música tiene el poder de la evocación y de subrayar palabras o frases literarias.
en el caso de una obra lírica, resaltando su emoción. Excelente vehículo expresivo, entonces el sonido que a pesar de no poder decir lo que la palabra alcanza, puede partir de servir de ella e incluso superarla en capacidad de provocar lo inmediato, de hacer tangible lo intangible, de provocar duelo, espanto o alegría en unos cuantos compases. Un ejemplo, cuando Mozart compone música al libreto de Lorenzo da Ponte en Così fan tutte, así son todas, no ve una comedia de enredos, donde dos jóvenes ponen a prueba la fidelidad a su prometida, fingiendo que van a la guerra, retornando disfrazados de albaneses y seduciéndolas en poco tiempo. Un falso notario sella el matrimonio brindando todos ellos. Entonces llega la noticia de retorno de sus prometidos, huyendo los falsos extranjeros y retornando, siguiendo como si nada la relación. Da Ponte ve risas donde Mozart escucha llantos. Da Ponte le entrega al compositor una ópera bufa y Mozart, a partir del brindis, nos dice con sonidos: señores, esto es una triste historia de traición y engaño. El compositor austriaco ha superado el espléndido pero poco profundo libreto de Da Ponte, perfilando con sonidos y solo con ellos algo que está más allá de las palabras. Los recursos musicales. Volviendo a la ópera, la tentación de rendirme a las sonoridades de los tiempos de la conquista era un reto y una limitante. Ni el idioma de aquellos tiempos, ni el purismo musical como rescatado por Jordi Savall o el libre de Jorge Reyes, podían servir a las necesidades de comprensión de un público no especializado en el español del siglo XVI o regirme a los rigores musicológicos y etnográficos de las músicas de época europeas o prehispánicas, a las necesidades expresivas que quería alcanzar, así que opté por un juego de referencias de aquellos tiempos y los recursos que me dan la voz e instrumentos actuales. Dos mundos antagónicos, el europeo y el mesoamericano, dos lenguas distintas, el castellano y el náhuatl, dos procedimientos sonoros distintos. En este caso utilizo giros melódicos y armónicos modales, típicos de la música que se utilizaba en el momento de la conquista, por un lado, y la escala pentafónica en el otro. Fue el primer paso. Alejo Carpentier, en su delicioso libro Este músico que llevo dentro, de 1980, hace una referencia de la música que se escuchaba durante la conquista en la página 400 de su segundo tomo. Cito: ojemos la crónica magnífica de Bernal Díaz del Castillo. En su narración de la conquista de México aparecen numerosas alusiones a los romances traídos al nuevo continente por los soldados de Cortés. Entre ellos, como sabemos, había varios músicos, compañeros de aquel Ortiz, vihuelista y maestro de danza, que fundó la primera academia de música y baile en Tenochtitlan. De ahí que durante la ascensión del altiplano o en la retirada de la noche triste, aquellos hombres citaron coplas, entonces muy populares en España, cuando encerraban alguna alusión a las pericias o descalabros de su empresa. Tal fue la temprana difusión del romance en América que Menéndez Pidal halló los mismos, casi sin variante, en las distintas partes del continente. Hasta ahí la cita de Alejo Carpentier. Esto es importante para mí porque el estilo de copla lo utilizo en varios de los coros que narran la acción general de la ópera. Me basé en los trabajos de Jesús Val y Gay sobre el romancero y villancicos españoles del siglo XVI, publicado por la Casa de España y el Fondo de Cultura Económica en 39, y de ahí extraje conclusiones al dilema español, con el que vestía los personajes de este origen en mi obra. Con la música prehispánica, de la cual no existe más que fragmentos y que perfila a la Malinche y a Moctezuma, me basé en la primera parte de la historia de la música de México de Gabriel Saldívar y el primer tomo de la música de México de Julio Estrada. Sí, también atendí críticamente los cuestionables discos de Jorge Reyes para escuchar los instrumentos y algunos documentales. Eso sí, me quedaron mejor que unos huipiles contemporáneos de la zona rosa. No lo olvidemos,
Los libros sobre música precolombina casi siempre nos hablan de cómo sonaban los instrumentos, incluso sus combinaciones y la organización gremial de los integrantes de las agrupaciones, pero casi nunca lo que tocaban. Se perdió irremediablemente porque no se anotaron con anotación musical durante y después de la conquista. La recopilación en el noreste del país a principios del siglo XX por etnólogos y musicólogos revelaron posibles referencias al mundo musical antes de la llegada de los europeos a este continente por tribus que casi no habían tenido contacto en 400 años con algo llamado México, como fueron los huicholes o coras en Nayarit, los yaquis de Sonora y los seris de la isla Tiburón en Baja California. Estos registros ayudaron como materia prima a Carlos Chávez en la composición de su Sinfonía India de 1936. El coro que preside a Moctezuma está en náhuatl, el cual ha sido todo un reto para mí. Tomé 2 fragmentos de una plegaria terrena de los dioses dirigida a un tlatoani recién nombrado del formidable libro La palabra de los aztecas del doctor Patrick Johansson y construí una pirámide con él. Las robustas palabras me marcaron el ritmo y debo decir que fue la página que más disfruté creando. La transcripción fonética del doctor Johansson era lo que necesitaba y junto con la invaluable información pude levantar un escenario digno para el gran tlatoani mexica. El coro como emisario. Las 7 participaciones que tiene el coro durante el acto único son ecos de acciones que ocurren fuera de la vista del espectador. Era fundamental hacerlo así ante la complejidad que atañe la conquista como una epopeya. Nietzsche, en su fundamental libro El origen de la tragedia, habla de la importancia que tiene en la acción el coro de la tragedia clásica griega, pues no es un añadido a la acción, sino el profundo sentir telúrico de la misma. En él está el origen y no el complemento. Así como el rostro de Dionisio aparece en el coro griego, las participaciones en mi obra de la masa coral manifiestan lo macro dentro de una acción íntima. La breve vida humana ante la inmensidad de las consecuencias de sus acciones. Por ello, el coro está oculto fuera de escena, de preferencia en el foso de la orquesta, razón también por la reducción de los integrantes de la misma, que no sobrepasan los 40 integrantes. Doble reto: por un lado, la íntima música de cámara para la escena donde solo participan 1, 2, 3 cantantes, y por otro lado, la expansiva concurrencia coral y orquestal. Vestir a los personajes. Algo que no es percibido incluso por los amantes del bel canto es la orquesta no solo está para acompañar las voces, sino para vestirlas. Esto comienza a ser necesario desde el siglo XIX y hoy es una posibilidad que cuido con mucho énfasis. Cada uno de los personajes principales de mi ópera tienen instrumentos o una combinación instrumental individual que, tejida con la voz del cantante, le dan un color o sonoridad personalizada. Así la ya mencionado voz de Cortés, de Moctezuma, donde el actor que lo encarna no emite sonido alguno, ya que la voz del trueno de tlatoani son los metales y las percusiones, y sobre ello la voz de la Malinche nos traduce en español su mensaje. Carlos V, que lo canta un bajo, tiene un ostinato y motivo recurrente que refleja su rectitud, y sobre este motivo orquestal la voz transita. En el caso de Cortés, la voz de barítono está apoyada por los violonchelos y cornos principalmente y personifica y en el caso de Altamirano, en voz de un tenor por los violines, violas y maderas. La Malinche, que es una soprano, faltaba más, tiene una textura particular. Flautas, oboes, glockenspiel, arpa y eventualmente cuerdas. Así, a diferenciarlos orquestalmente ayuda a definirlos en escena. Esto es todavía más evidente en la escena en que aparecen los 7 espíritus, ya que al ser tan vertiginosa, este recurso ayuda mucho con el contraste entre ellos. El coro, como ya lo mencioné, al hablar de su importancia masiva, recibe el respaldo de secciones completas de la orquesta o la totalidad de la misma.
la ópera como teatro. Decía Jean-Paul Sartre que el teatro debe de ser un teatro de situaciones, un teatro barroco de máscaras y conceptos, y que la acción está fuera de escena no es teatro, es un ensayo literario disfrazado. La conquista no cabe, repito, pero sí sus fantasmas. Todo ocurre en poco más de una hora, la última de la vida de Cortés, y participan los que a mi parecer fueron los personajes que marcaron sus días. ¿Están todos? No, claro. Claro que no, el teatro no es un ensayo biográfico. Están los que dramáticamente mueven al espectador a una reflexión activa sobre este hecho de descomunales consecuencias. El conquistador libra su última batalla en este postrero sueño, que quiere decir redentor. No logra la paz ni con de las Casas, y menos con Velázquez, que lo maldice. Tiene la oportunidad de hacer las paces con Moctezuma a pesar de todo, y con Carlos V deja claras las cosas. En el sueño, pues como vemos, los 10 últimos años de vida del emperador no cambió de actitud ante el legado del conquistador. Solo la Malinche espera pacientemente a su amado, a un lugar donde ambos pueden ser uno, sin obstáculos para siempre. Coda, como compositor no digo final, sino coda, o sea, al final a la italiana. Finalmente, toda obra artística sólida y honesta es una respuesta al caos, a la degradación, a la destrucción, sobre todo a la muerte. Es una apuesta a la permanencia, incluso a la trascendencia. Durante poco más de año y medio hemos tenido que enfrentar esta posibilidad ante una pandemia que nos enfatiza nuestra fragilidad y desamparo. Hoy es más probable morir o quedar afectado por las secuelas de una enfermedad que ataca indiscriminada y democráticamente que hace 2 años. Esta pasará como todos los retos déjalo, no vamos a poner ahorita nada, déjalo así, déjalo, ahorita no vamos, muchas gracias. Esto pasará como todos los retos que ha enfrentado el ser humano. Solo nos queda un recurso ante la muerte: hacer arte antes que ella, decía el poeta francés René Char. El arte no es un adorno o una ilustración de la historia, como lo aseguraban los apologistas del materialismo dialéctico, entre ellos Elis Dickmeister, pues su fundamento, a pesar de la ambientación, las pelucas, barcos, naves, chozas, es intemporal. Otelo sigue siendo una referencia y lo podemos colocar hoy en Iztapalapa, el Bronx, un Saint-Denis. Como Odiseo busca a Ítaca en Budapest para reencontrarse con Penélope en pantalones. O Don Quijote y Sancho perdidos en los laberintos de Manhattan, tal como lo planea en su maravillosa obra mi querida amiga Marina Pérez-Agua. Rigoletto sigue buscando a su hija en las casas opulentas o en las comisarías de policía, y Carmen sigue sucumbiendo a locos machos alfa en la Ciudad de México, Barcelona, Nueva Delhi o Moscú. ¿Será que el arte es nuestro mejor espejo? ¿Mi Cortés ayudará a comprender y volver a humanizar al Cortés histórico? Eso espero. Muchas gracias. El Gobierno del Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato y la Fundación Cervantina de México AC, a través del Museo Iconográfico del Quijote, otorgan la presente constancia a Sergio Berlioz. Muchísimas gracias por su confianza. Está bien. Está perfectamente.